Buenas chicos de sexto grado. Bueno, la retroalimentación con respecto a los primeros, a la guía uno y guía 2 que les envié. Em, Voy a empezar con lo siguiente. Tenemos que primero mirar, bueno, recordar en principio el documental que vimos acerca de la evolución del hombre. ¿Para qué? Pues para de alguna manera entender cómo desde el primer homínido, es decir, desde el Orolín hasta el Homo sapiens, hubo una evolución tanto intelectual como emocional y social de todos los homínidos. Entonces, era para eso, o sea, el cuadro comparativo de la primera guía es para eso, para mirar a ver cómo los seres humanos habíamos evolucionado tanto intelectual, emocional y socialmente, pues hasta poder tener las habilidades que tenemos para desarrollarnos ya como sociedad y como seres humanos. Entonces, pues en la primera guía, esa es la cuestión que vamos a trabajar. Mm, En cuanto a las potencialidades o las capacidades del Homo sapiens, pues es lo que nos permitió, o sea, ¿para qué estudiamos esto? Para mirar cómo desde el Homo sapiens empieza la historia del ser humano como lo conocemos y pues toda la historia de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Eh, la cuestión es entonces mirar cuáles son las capacidades del Homo sapiens para qué, para empezar a estudiar al hombre como tal como lo conocemos. Con respecto a la filosofía no va a empezar a estudiar al hombre desde ahí, pero nosotros sí lo vamos a hacer porque, pues, digamos que necesitamos entender cuáles son las capacidades, cuáles son las condiciones del ser humano, empezando por el Homo sapiens, pues para entender de alguna manera qué es lo que lo hace ser humano. Entonces, con respecto a la primera guía, eso sería pues de alguna manera la retroalimentación que les brindo. Vi trabajos muy buenos, algunos que pues les faltaba pues el cambio físico, otros que pues no hicieron, pues no siguieron las instrucciones del cuadro, pero en general sí, en general vimos cómo desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens hubo un cambio tanto físico como intelectual, como emocional y como social para llegar al Homo sapiens. Entonces es muy bueno el ejercicio de hacer el cuadro comparativo. Eh, con respecto a la segunda guía, que es referente a Sócrates y al primer filósofo que de alguna manera va a intentar resolver pues, la pregunta sobre el ser humano, aunque él no lo haya escrito porque pues él no escribió nada. Em, pues la idea es primero hacer la explicación de las tres condiciones que dice Sócrates tienen los seres humanos como seres humanos y que solo los seres humanos tienen. La primera, la relación con el pensamiento. Dice Sócrates que el ser humano, o bueno, no dice Sócrates necesariamente, pero de alguna manera ya se estaba estableciendo en esa época que el ser humano es el único ser en la Tierra que tiene la capacidad de pensar tal como lo hace. Porque pues vemos que el delfín también puede pensar, incluso los perritos, los canarios, no sé. También pueden pensar, pero no pueden desarrollar de alguna manera las ideas tal como nosotros. Por lo tanto, la capacidad de pensar que dice Sócrates, pues la primera condición es el pensamiento como tal, el pensamiento humano. El pensamiento humano, pues como ustedes ya saben, es la capacidad de generar ideas. La capacidad de generar ideas pues mucho más elaboradas pues, que todos los otros seres de la Tierra. Entonces esa sería la primera condición de Sócrates para establecer qué es el ser humano. La segunda condición. La segunda condición es que el ser humano está relacionado con la verdad. Es decir, el ser humano es el único que puede conocer la verdad en sí misma. O bueno, diferenciar entre la verdad y la mentira.
¿Por qué? Porque, digamos, en este momento yo podría decir, mi camisa es roja. Si yo digo eso, el cerebro de ustedes, sus ojitos, sus cabezas, van a decir, no, no es roja, es azul con cuadros grises. ¿Sí? Entonces, de alguna manera podemos diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Por lo tanto, somos los únicos seres humanos, bueno, somos los únicos seres en la Tierra que tenemos esa relación con la verdad. Porque, reitero, pongamos el ejemplo de los perritos. Los perritos creo que no dicen, no pueden decir si es verdad o es mentira algo. Es decir, sus croquetas son sus croquetas y siempre serán sus croquetas. Sí, entonces las vaquitas pues, no se ponen a pensar como, ay, ¿será que el pasto sí es verde o no es verde? No, no, no. Claramente, mis chicos, el único ser que tiene la capacidad de tener relación con la verdad es el ser humano. Esta es la segunda condición que dice Sócrates nos hace seres humanos. Y la tercera es que, dice Sócrates, el ser humano es el único que puede pensarse a sí mismo. O, de alguna manera, vamos a poner, generar ideas verdaderas sobre sí mismo. Es decir, yo me puedo pensar a mí mismo, yo me puedo tratar de conocer a mí mismo, yo puedo tratar de mirar y pensarme, ¿sí? De alguna manera, reconocerme desde el pensamiento. Por lo tanto, esa sería la tercera condición que dice Sócrates. Esta condición es muy conocida porque él tenía una premisa. La verdadera sabiduría consiste en reconocer su propia ignorancia, es decir, en pensar cuál es la verdad del ser humano, que básicamente yo mismo soy ignorante. Entonces reconocer la propia ignorancia, y por eso, mis chicos, de alguna manera la actividad era llegar a mirar qué tanto conocemos de nosotros mismos. Porque de alguna manera también la cuestión socrática se puede hallar en eso, en conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Para de alguna manera reconocer su propia ignorancia y por lo tanto llegar a la sabiduría socrática. Entonces, pues esto sería como eh, la retroalimentación de la guía 2 y guía 1 y guía 2. Espero puedan investigar en su casa, ver videos, no sé, leer, tener lecturas, escuchar unos audios respecto a qué es el hombre para Platón, porque pues esa es la siguiente actividad y la siguiente temática que vamos a hacer. Es solo para ir mirándolo igual, les adelanto, pues vamos a tener una tercera guía, entonces pues no se preocupen, es simplemente para ir mirando y para pues ir adelantando como un poquito de cuestiones. Espero todos en su casa estén bien y pues un saludo a todos.